Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Cuando pensamos en Joseph Babinski, ¿qué nos viene a la mente? Su famoso signo, claro, y quizá esa palabra, pititismo. Pero, ¿y si su verdadera revolución, la que de verdad perdura, es algo mucho más profundo? En este análisis vamos a argumentar que su mayor legado no fue un término, sino un método. Un método que redefinió la neurología para siempre. Bien, nuestra exploración se va a dividir en 6 partes. Vamos a empezar con el legado de Charcot, para entender el problema. De ahí pasaremos a cómo Babinski lo desmantela con el pititismo. Después nos meteremos de lleno a su verdadera revolución, la de los signos. Veremos el revuelo que causó y por qué, al final del día, lo que realmente importa es su método, no el término. Para entender a Babinski, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al París de finales del siglo XIX, al Hospital de la Salpêtrière. Era, el epicentro mundial de la neurología, con el gran Jean-Martin Charcot a la cabeza. Pero tenían un problemón, el diagnóstico de histeria. Era un cajón desastre, una categoría enorme y confusa donde caía de todo, síntomas orgánicos y no orgánicos, todo revuelto. Entonces, el gran reto de la época era este. ¿Cómo diablos separar de forma objetiva una enfermedad orgánica real del sistema nervioso de todas las condiciones que la imitaban? Bueno, pues a resolver este enorme rompecabezas dedicó toda su carrera Joseph Babinski, quien era nada menos que el chef de clinique del propio Charcot. Cuando Charcot muere en 1893, algo empieza a cambiar. Babinski, que había sido uno de sus seguidores más fieles, inicia un proceso, digamos, lento pero increíblemente metódico de revisión. Empezó a desarmar pieza por pieza el concepto de histeria que su maestro había construido. Y esta cita de 1909 lo dice todo. No fue una ruptura fácil. Babinski no desafió a Charcot a la ligera. Aquí vemos un respeto profundo, pero también una lealtad todavía mayor a la evidencia clínica. Su búsqueda de la verdad objetiva lo obligó a ir en contra con todo el rigor de su venerado mentor. El primer gran resultado de toda esta revisión fue la creación de su concepto más famoso, el pititismo. Fue su primer intento serio por ponerle orden y límites a ese caos que era el diagnóstico de histeria. Una solución que, aunque fue brillante, al final resultaría ser pasajera. En 1901, Babinski propone este nuevo término. Viene del griego peitho, que es persuasión, y hiatos, que es curable, y lo define así: un estado patológico que genera trastornos que pueden ser reproducidos con precisión mediante la sugestión y que, aquí está la clave, pueden desaparecer únicamente por la persuasión. ¡Pum! De repente el foco ya no estaba en el útero ni en la emoción, sino en la sugestión y la persuasión. El impacto fue inmediato y drástico. Escuchen lo que decía el profesor Schoffard en 1912, que por un cambio notable, la histeria prácticamente había desaparecido de las salas de los hospitales, y que él no había visto un caso serio en más de 10 años. O sea, el nuevo marco de Babinski no solo cambió el nombre, transformó por completo la práctica diagnóstica. Pero es justo aquí donde la narrativa da un giro fundamental. Porque lo que sostenemos es que el pititismo, con toda su fama, fue solo un subproducto. La contribución más profunda, la que de verdad perdura, fue otra, la creación de una semiología neurológica objetiva. Esa fue su verdadera revolución. Y miren esta cronología. No fue un chispazo de genialidad, fue un trabajo sistemático deliberado. Desde el fenómeno de los dedos del pie en 1896, pasando por los signos de hipotonía y del platisma un año después, hasta el signo de la pronación en 1907. Babinski construyó, metódicamente, un arsenal de criterios objetivos para identificar sin lugar a dudas una lesión orgánica de la vía piramidal. El signo de Babinski es el ejemplo perfecto de este método. Es objetividad clínica en estado puro. Un estímulo estandarizado produce una respuesta observable e inequívoca, la flexión dorsal del primer dedo. De repente, la neurología ya no dependía de la narrativa subjetiva del paciente. Ahora tenía una prueba física, tangible, que confirmaba la lesión orgánica. Para el año 1900, Babinski ya podía resumir su método en tablas como esta. La distinción entre una hemiplegia orgánica y una histérica ya no era un arte oscuro, era una ciencia basada en signos claros. El signo de Babinski, los reflejos tendinosos alterados, la presencia de clonus. Con esto, el diagnóstico de histeria se convirtió por fin en un diagnóstico de exclusión. Por supuesto, una revolución de este tamaño no iba a ocurrir sin generar consecuencias. El trabajo de Babinski provocó debates acaloradísimos con sus contemporáneos. Y muy pronto se enfrentaría a la prueba de fuego definitiva en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El principal debate intelectual fue con Jules de Gerin, y el choque de ideas era frontal.
Para Babinski, el mecanismo central era la sugestión. Para Dejerin, la emoción. Babinski argumentaba que las emociones agudas, como las de los sobrevivientes a un terremoto, no producían histeria, un punto que Dejerin le rebatía con todo. Y la Primera Guerra Mundial, con sus neurosis de guerra, llevó este debate del salón académico al campo de batalla. La necesidad de un diagnóstico diferencial preciso tenía consecuencias militares de vida o muerte. Su sistema tuvo que evolucionar y se empezó a distinguir entre trastornos pitiáticos, los curables por persuasión, trastornos fisiopáticos, de orden orgánico, y la simulación consciente. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos de su legado. Al calificar a los pacientes histéricos como semisimuladores, Babinski borró peligrosamente la línea entre el pititismo y la simulación consciente. Esta ambigüedad tuvo implicaciones muy graves, especialmente en el contexto militar. Y así llegamos a la conclusión de nuestro análisis. El término pititismo ha sido, relegado a las páginas de la historia de la medicina. Y sin embargo, Babinski sobrevive. ¿Por qué? Porque su verdadero legado nunca fue la palabra, sino el método fundacional que estaba detrás de ella. La mayor contribución de Joseph Babinski no fue darle un nuevo nombre a la histeria, fue dotar a la neurología de una semiología rigurosa, de un método para separar definitiva e inequívocamente la enfermedad orgánica de sus imitadores funcionales. Esa es la esencia de su genio. Como lo concluyen Poirier y de Rusné, la fuente principal de este análisis, lo que permanece del trabajo de Babinski no es tanto la creación del pititismo, sino la magistral descripción de los signos neurológicos para excluir formalmente una lesión orgánica del sistema nervioso. No se podría decir más claro. Y esto nos deja con una reflexión final. Las clasificaciones psiquiátricas van y vienen. Los nombres de las enfermedades cambian con cada nueva edición de los manuales. Pero ¿acaso el método semiológico riguroso de Babinski no perdura como el verdadero y sólido fundamento de la neurología clínica hasta el día de hoy? Para quienes deseen profundizar, este análisis se basa principalmente en el trabajo fundamental de Poirier y de Rusné, complementado, por supuesto, con otras fuentes clave que exploran la obra y el tremendo impacto de Babinski. Esta producción fue realizada por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.